Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos todos a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo, como dijo Jacob cuando se recostó ahí en una piedra y sintió la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios es casa de Dios. Gerson, mi papelito. Muy bien, todos son bienvenidos, qué gusto verlos, se ven muy bien. Y pues este es nuestro segundo servicio de hoy. El primer servicio es a las 9. Por si usted es tempranero y alguna vez quiere venir temprano, bueno, pues se puede venir muy temprano, a las 9 ya estamos empezando. Y fíjese que gracias a la pandemia, las iglesias hemos ido acortando los servicios o compactándolos más porque a veces los hacíamos muy extensos. Algunas iglesias, yo sé de iglesias que duraban 2 horas en pura alabanza y algunos hasta 3. Y ahora fíjese que en hora y media, hora 40 cuando mucho, tenemos todo: alabanza, predicación, presencia de Dios, y podemos edificarnos y confraternizar también. Y todos son bienvenidos. Tengo aquí personas que llegaron invitadas: Rubén Velázquez Suárez, ¿verdad? Pasó por aquí, vio la iglesia hace como 6 meses. Rubén, levanta la mano, Rubén, allá está. ¿Se pueden poner de pies toda la familia? ¡Wow! Miren nomás, le damos un aplauso a Cristo. ¡Qué hermosa familia! Bienvenidos, Rubén, esposa e hijos, ¿verdad? Qué bendición, qué gusto que estén aquí con nosotros. Sigan viniendo. Y mire qué interesante, ¿verdad? Es lo que les decía yo ahorita: la gente pasa, ve, oye la alabanza o ve la iglesia, u otros nos oyen en internet, como muchos han llegado, y otros nos oyen en la radio, como también la mayoría de esta iglesia llegó por la radio, ¿verdad? Y es una bendición que la gente llegue a la casa de Dios. ¿Alguien más nos visita por acá, por este lado, que se nos haya pasado? ¿Todos somos de casa? Todos somos de casa ya, gracias a Dios. Gracias a Dios ya está la familia de Néstor también, sus 2 doncellas princesas preciosas, qué bueno. Y bueno, pues vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Quieren oír palabra de Dios, hermanos? Pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. También saludamos a nuestro auditorio de internet que están viendo estas transmisiones todos los domingos y los miércoles y los sábados de jóvenes, y nos da mucho gusto que esté conectado. Dele like a Facebook, a YouTube. Suscríbase al canal de YouTube de Dunamis Ministerio Internacional para que mucha gente pueda pues vernos también, ¿verdad? Al usted dar like y suscribirse, bueno, el algoritmo por ahí lo promueve más y así extendemos más el evangelio. Levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, gracias te damos por este día que estamos aquí para honrarte, para adorarte, porque nos das vida, nos das salud, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios bueno, santo, justo, que provees para nuestras necesidades y que también alimentas nuestro espíritu, nuestra alma con tu palabra. Y esta mañana hemos venido, Señor, para eso, para alimentarnos de tu palabra, para confraternizar como cuerpo de Cristo y para ser llenos de tu Espíritu Santo y oír tu consejo hoy. Que esta palabra llegue a muchos hogares, a muchos individuos, y conozcan de Cristo y conozcan tu evangelio y crean y se arrepientan de todos sus pecados, porque yo sé que tú, Señor, lo estás haciendo hoy en este tiempo final,
porque estás esperando que todos crean y que todos procedan al arrepentimiento, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Amén y amén. Voltea con alguien, dale una sonrisa, salúdalo de lejecitos, aunque sea, o de cerca. Si puedes estrecharle la mano, pues estréchale la mano. Y al final, pues ya salúdense más, platiquen, conversen, dense el nombre, el teléfono, el WhatsApp, etcétera, ¿no? Porque eso es una familia espiritual. Muy bien, pues vamos a ir seguir con la carta a los Corintios. La semana pasada les hablaba de que el ataque o la batalla del enemigo era contra nuestra sexualidad y todos los pecados sexuales que ahorita están dominando a la sociedad y los medios y este aparato diabólico, este sistema a nivel mundial que trata de llenarnos la mente de todas las perversidades, inmoralidades habidas y por haber. Y no nada más a los adultos, sino también a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y hasta a los viejos. Nadie se escapa. Yo creo que es la última estrategia final del diablo para hacer caer a todos. Y esto es algo terrible porque hay muchos que están en pecado oculto. Y eso, decíamos, destruye el templo del Espíritu Santo, contamina el templo del Espíritu Santo. Decía Pablo, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, ¿verdad? Y hoy quiero decirte otra cosa que también contamina al templo del Espíritu Santo y que también en la iglesia se ve, nada más que a veces no lo tomamos como muy grave, pero sí es grave, y precisamente la iglesia de Corinto lo estaba viviendo. Y ahí vamos al capítulo 1 de Corintios, primera de Corintios. Quisiera leer como quiera la introducción del 1 y 2 para que vean cómo Pablo se dirige a esta iglesia. Y era una iglesia que tenía muchos problemas, pero muchos problemas, de toda índole. Idolatría, inmoralidad sexual, divisiones, contiendas, desorden en la práctica de los dones espirituales, muchas cosas que estaban afectando a esta iglesia. Y dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, 1 Corintios 1:1, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes con él, que yo creo que pues, Pablo siempre tenía un ayudante ahí a la mano y a veces era el escribiente, ¿verdad? Y dice, a la iglesia, nos estamos dirigiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjese cómo describe a la iglesia. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia es una comunidad de santificados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está usted santificado? Los de la alabanza deben de estar santificados. Los predicadores, no se diga. Los que sirven, no se diga. Y todos los congregantes y toda la iglesia, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús es como recibimos esa santificación por medio del Espíritu Santo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, y aquí extiende a todo el mundo, podríamos decirlo, donde se invoque el nombre del Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.
Pero el tema de nuestra prédica empieza precisamente aquí en el versículo 10. Dios quiere una iglesia unida, no dividida. ¿Cómo quiere Dios la iglesia? Unida, no dividida. Porque esa obra de la carne, que ahorita lo vamos a ver, también contamina al templo del Espíritu Santo y causa muchos estragos. Y muchas veces lo pasamos por alto y no arreglamos esas situaciones y no perdonamos y podemos estar resentidos 1 año, 2 años y ahí estamos, y lo que estamos haciendo es destruir el templo del Espíritu Santo. O sea que no nada más la inmoralidad sexual, la fornicación contamina o destruye el templo del Espíritu Santo. También alguien en alguna ocasión clasificaba las obras de la carne en pecados sexuales. Si usted se va a Gálatas 5, y este escritor que leí alguna vez las clasificaba así, donde Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne, fornicación, adulterio, lascivia, malos pensamientos, inmundicia, es lo que quiere decir, lascivia, y decía, esos son los pecados sexuales, ¿sí? Pero luego los que siguen, ¿verdad?, decía que esos eran pecados sociales. Bueno, idolatría y hechicería, decía, son pecados espirituales, porque estás siendo infiel a Dios. Al tú practicar la idolatría o la hechicería, ir a pedir ayuda a un hechicero, a un brujo, estás traicionando a Dios. Por eso podemos decir que es un pecado espiritual. Y ese escritor decía, y los demás como enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son pecados sociales. Porque esos se dan al socializar, al interactuar como hermanos en Cristo, ¿sí? No pasa nada mientras tú no interactúes. Mientras nomás llegas, te saludas y te vas, no pasa nada. Pero cuando empiezas a interactuar, o cuando estamos en un ministerio, o cuando tenemos una relación ya más cercana. Decía John Delgado, un gran amigo y siervo de Dios, le dijo a su hija: papá, el pastor Don George, que era el pastor de John Delgado, me está invitando a trabajar a la oficina de la iglesia. Y le dice John, muy sabio, ya con el colmillo bien afilado, le dice: mira, mija, Don George, como pastor, como predicador, es una cosa. Pero ya cuando te dé un cheque de la iglesia, cuidado, va a haber fricciones, te va a exigir, es el jefe. Y no es tan fácil, Don George, porque es el pastor. Era pastor de John Delgado. John Delgado ahorita tiene 78 años. Ya, Don George ya murió, de la iglesia Calvary Church en Dallas, Fort Worth. Entonces, cuando empezamos a interactuar, a socializar en la iglesia, es donde afloran las obras de la carne. Por eso les he dicho yo, simplemente Pedro dijo cuando pidió a la iglesia que nombraran diáconos, servidores, para servir a las mesas, para servir a las viudas de los griegos, que eran los que estaban reclamando, y a las de los hebreos también, que fueran varones llenos del Espíritu Santo, que fueran varones de buen testimonio. Mire qué importante. Y a veces los pastores pasamos por alto esto y nombramos líderes a veces que no están maduros, que no están llenos del Espíritu Santo. Y por eso Pedro dijo, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, tienen que ser varones de fe, de sabiduría de lo alto,
y tienen que tener buen testimonio. O sea, aquí y afuera, ¿sí? Porque entonces hay fricciones. Yo recuerdo cuando empezamos esta obra, las hermanas, pues éramos un grupito chiquito. Estábamos allá de Ruiz Cortines para allá. De que habían 60, 70 personas a esa bodeguita chiquita. Y pues no había diezmadores, éramos 30. Y las hermanas dijeron, vamos a hacer comidas todos los domingos, ¿verdad? Y dije, qué padre, comemos rico y aparte va a haber recursos para la iglesia, ¿no? Pero cuando empezaron a haber desacuerdos entre las hermanas y fricciones y algunas les fiaban y no pagaban y había desacuerdos y había broncas, dije, ¿sabe qué? Ya párenle eso, ya no quiero que hagan nada. Prefiero por fe esperar en Cristo, ¿verdad? Porque hay fricciones, hay obras de la carne, hay disensiones, hay contiendas, hay iras, hay pleitos, hay desacuerdos. Entonces Pablo empieza diciendo en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Qué difícil. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué difícil, ¿verdad? Matrimonios, ¿es fácil o es difícil a veces estar unidos para la pareja? O sea, se batalla entre dos. Ahora imagínate en una comunidad de una iglesia grande. Es bien difícil. Donde hay gente va a haber broncas. Entonces ahí tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para solucionar las fricciones, esas fallas de carácter que todos tenemos, hasta el pastor las tiene. ¿Sí? Y estar listos para perdonarnos y para hablarlo y para soltar el rencor y el resentimiento, porque después pueden brotar raíces de amargura y siguen contaminando al cuerpo de Cristo y al templo del Espíritu Santo. Entonces vean cómo Dios nos está diciendo, iglesia, que no nada más los pecados sexuales, que son los más impresionantes y espectaculares y que nos asustan y que ay Dios, ¿a poco la hermana hizo eso, el hermano hizo eso? Porque son pecados vergonzosos. Pero no nos fijamos en la envidia, en las iras, en los pleitos, en las contiendas. No nos fijamos en eso, ¿verdad? Eso pensamos que son pecadillos. No, son pecadotes. Porque Dios no quiere una iglesia dividida. Dios quiere una iglesia unida. Y Pablo les dice a la iglesia de Corinto precisamente eso, que él quisiera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se los está rogando que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Está hablando a la iglesia local, pero quisiera abrir más así el abanico a las denominaciones, ¿verdad? Los pastores en Monterrey estamos divididos, se los confieso aquí. Porque unos dicen, no, yo soy de la iglesia más antigua, más histórica. Los históricos se enorgullecen. Yo soy de la iglesia presbiteriana. Yo soy de la primera iglesia protestante que surgió, los luteranos, ¿verdad? Yo soy metodista, ¿verdad? Y hacemos honor a John Wesley, que una de sus frases era: mi parroquia es el mundo, cuando lo corrieron de la Universidad de Oxford, porque era radical John Wesley y buscaba la santificación, ¿verdad? Y así, y los pentecostales, no, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y los bautistas, no, nosotros somos más doctrinales y más. Recuerdo el libro de Rick Warren, Iglesia con Propósito, que él no menciona las denominaciones, pero sí dice, hay iglesias que se enfocan más
en la alabanza. Y tiene una alabanza preciosa, impresionante. Cantantes profesionales, músicos profesionales, sonido, todo. Y alaban y alaban y todo es con alabanza. Y otros dicen que hasta con los panderazos se van los demonios. Y se concentran mucho en la alabanza. Pero se olvidan de la doctrina. Y otras iglesias se concentran tanto en los discipulados y en la doctrina, pero alaban muy poco. O con un muy poco fervor. Yo veo a los jóvenes, cuando los he visto aquí alabar, están muy tristes, están muy apagaditos. A veces la iglesia está muy apagada, ¿verdad? Podemos alabar con todo el cuerpo, ¿sabe usted? Con las manos, levantando las manos, palmeando las manos, batiendo las manos, danzando, dando gritos de júbilo. Pero otras iglesias son más solemnes. Pero todas las denominaciones tienen algo bueno. Y otras les da por puro evangelismo. Puro evangelismo. Misiones, evangelismo, evangelismo, misiones. Y así la conclusión de Rick Warren era que tenemos que hacer un equilibrio de todas las cosas para ser una iglesia completa, en plenitud. Que todo hace falta: la alabanza, la doctrina, los discipulados, el evangelismo, las misiones, etcétera, ¿verdad? Y que ninguna denominación podemos satanizarla. El problema es que nos hacemos como la iglesia de Corinto, que los que tienen mucha doctrina dicen: no, nosotros somos la mejor. Nosotros sí tenemos la sana doctrina o la doctrina reformada. Y todos ustedes se guían por las emociones. No, Señor, no podemos decir eso. Es decir, la iglesia de Corinto estaba diciendo, se estaba dividiendo y estaban diciendo: no, nosotros somos de Pablo, porque es el más teólogo, es el que tiene más revelaciones. Y otros: no, nosotros somos de Pedro, somos mejores, porque Pedro anduvo con el Señor caminando sobre el mar, vio los milagros. Pedrito estuvo todo el ministerio de Cristo, conoció el carácter de Cristo. Lo negó, pero luego se repitió y Dios lo perdonó. Cristo le dijo: ven para acá, ¿me amas? 3 veces también le preguntó, como él lo había negado 3 veces. Y otros decían: no, nosotros somos de Apolos, porque Apolos era un predicador muy elocuente. ¿Sí? Y así podemos decir que todas las denominaciones son buenas, tienen algo que ha ayudado al desarrollo de la iglesia. Sí, todas en la historia. ¿Sí? Pero no podemos ufanarnos de que nuestra denominación o nuestra iglesia es la mejor. Y los que nacieron en una iglesia que no es la tuya, que tiene las mismas posturas teológicas o escatológicas, no importa, ahí creció, ahí se convirtió. El Señor usó a esa iglesia, aunque no te guste esa iglesia. Ahí se convirtió. ¿Verdad? Yo me convertí en una iglesia pentecostal, de los pentecostales clásicos, y no me gustaban muchas cosas que veía, ¿verdad? Porque algunas cosas no las entendía. Pero fui estudiando y algunas las hice a un lado y a otras las acepté. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? El problema es cuando hacemos división y tenemos muchas veces celos, envidia, contienda por algo que a veces no vale la pena contender, pero que en la iglesia de Corinto estaba causando ya división. ¿Por qué no debemos dividirnos? ¿Por qué no debemos separarnos? ¿Por qué a veces los hermanos agarran sus canicas y dicen: no, yo ya me voy, ya no juego? Aquí me están presionando mucho. El pastor no me da lugar. El pastor me regañó, etcétera. O aquella no me saludó. O acá hacen sus grupitos y a mí no me toman en cuenta, ¿verdad? Y me enojé con la esposa del pastor. Se ve muy alegre, pero ya usted cuando la conoce enojada,
A veces da mello. No se crea. Pero todos tenemos nuestros momentos, nuestros malos ratos, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde podemos ver que Dios no quiere que nos dividamos. Al contrario, ¿qué fue la oración de Jesús en el Evangelio de San Juan, la oración intercesora? Le pidió al Padre que fuéramos ¿qué? ¿Cuántos? Uno. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? En el nombre de Jesucristo les pido que todos hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y la oración intercesora dice Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús ya se iba a ir. Y yo voy al Padre Santo, a los que me has dado, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno con nosotros. O sea, Dios quiere que seamos uno con Cristo y con el Padre. Qué interesante, ¿verdad? Uno. ¿O está usted siendo uno, pero con el mundo? ¿O está siendo uno con los que le conviene, con los que piensan como usted, con los que son del mismo equipo? Si es de Rayados, sí soy uno con él, pero si es Tigre, no, quítate. Y si es del América, peor. No. Aquí no interviene la política, ni el deporte, y muchas veces pues ni la religión, ¿verdad? Porque como decíamos ahorita, hay denominaciones cristianas. Si las doctrinas esenciales que nos llevan a la salvación en Cristo coincide con la nuestra, todas las demás diferencias se pueden sobrellevar en libertad y en amor, mucho amor, ¿verdad? Y todas esas iglesias están contribuyendo a extender el reino de Dios. ¿Sí? Y Jesús sigue diciendo en el capítulo 17 de Juan, capítulo 17, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cuando Jesús habla aquí del mundo, en versículos anteriores, en un versículo dice, no te ruego por el mundo, te ruego por ellos, por los que me diste. Y algunos dicen, ya ves, no le interesa a Jesús el mundo. No, sí le interesa. Es una expresión porque está haciendo una oración íntima por sus discípulos. Y tanto le interesa que aquí viene la respuesta, ¿verdad? Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. O sea, Jesús le interesa mucho el mundo para que sea alcanzado por tu prédica, por tu testimonio y por la unidad de la iglesia. Por eso está pidiendo que la iglesia sea unida, sean uno solo con el Padre y con el Hijo. Así yo los envío al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Ahí va. Ya está orando por los que se van a convertir del mundo. No ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjese qué interesante. Cristo está orando por los discípulos para que evangelicen y para que el mundo crea, y ya está orando por los que se van a convertir, por el testimonio de ustedes, por la palabra de ustedes, no del pastor, de la iglesia, de los discípulos, ¿verdad? Unidos en Cristo. La gloria, dice, para que todos sean uno, versículo 21, como tú, oh Padre, en mí, o sea, toda la iglesia más los que crean, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti.
Vuelve a hacer esa referencia del Padre y del Hijo. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Esto está, pero muy importante esta frase, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo que el Padre envió a Jesús? ¿Cómo va a creer? Cuando nos vean unidos, cuando nos vean que somos uno. ¿Sí? En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Se acuerdan? Juan 13, 33, 34 al 35 por ahí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjense en qué conoce la gente que somos discípulos de Cristo. Si tuvierais amor los unos, ¿por quién? Por los otros. Si no hay amor, si estamos divididos, si estamos enojados, si estamos peleados, si estamos en contiendas, el mundo va a decir, no, ¿para qué voy ahí? Está peor que en mi casa. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, ¿verdad? Todos sean uno, 21 de Juan 17, como tu, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Fíjense, hermanos, Dios nos ha dado, Cristo nos ha dado la gloria que el Padre le dio a Él, para que sean uno. O sea, tenemos esa capacidad de ser una iglesia unida, porque tenemos la gloria que Cristo nos ha dado. ¿Creen que podamos ser uno? Si somos hijos de Dios, sí. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno, está hablando Jesús y el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Qué bonita oración la de Cristo. Hay familias que no están unidas, qué triste. Hay familias que no se ven, qué triste, ¿verdad? Alguien me dijo, no, casi no vienen a ver a mis padres, o muy poco. A veces nos desligamos de la familia, nos desunimos, nos apartamos, cuando nunca debe suceder eso. ¿Estás casado? Nunca debes de apartarte de ver a tus padres. Está bien que Jesús, la Biblia dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La prioridad es tu esposa, tu esposo. Pero los viejos es el origen de donde saliste. Honra a tu padre y a tu madre. No puedes olvidarlo. Hay viejos de más de 80 años. Estaba leyendo ahí una publicación de un viejito de 82 años. Tuvo 4 hijos, tuvo 11 nietos y ahorita está arrumbado en un asilo. Y casi no lo ven. Dice, aquí estoy, tirado. Mis nietos vienen unos cada 15 días, otros cada mes, otros cada 3 meses, otros ya no vienen, mis hijos igual. Qué triste, ¿no? Nos hemos deshumanizado. Pero la gente ama a los perros, ama a los gatos. Y los trata como humanos. Y lloran y hasta le hacen funeral cuando se muere. Qué triste, pero si somos así en la familia, imagínate en la iglesia. Hemos perdido la perspectiva de la unidad y Cristo nos dice que seamos uno, como Él y el Padre son uno, y quiere que todos con Cristo y el Padre seamos uno, para que el mundo conozca, versículo 23, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando vea amor y unidad en la iglesia, los inconversos van a saber que Dios también los puede amar. Es lo que está diciendo ahí. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí el mundo para mí es todo. Todos.
los que pueden tener fe en Cristo y ser salvos. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué interesante la oración de Cristo y qué poderosa. Yo quiero recibir del Padre esa respuesta en mi vida, ser uno con el Padre y con el Hijo. Y yo quiero que esta iglesia seamos uno con Cristo y con el Padre. Juan 17 del 16 al 23 hemos leído. Ahora, las contiendas, los pleitos, las divisiones, como decíamos ahí, que están descritas en Gálatas 5:21 en adelante, las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, y todos los que practican tal cosa no heredarán el reino de los cielos. Casi Pablo como que se asegura de que quede bien claro que no van a heredar el reino de los cielos. Igual cuando leímos el capítulo 6 de 1 de Corintios, cuando dice que ni los avaros, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Estas obras de la carne dañan y pueden dañarte eternamente si ese es tu estilo de vida. Es que vale más que pienses si eres cristiano, si eres hijo de Dios o no lo eres, porque no basta con venir a la iglesia. Y es ahí donde, como no estamos llenos del Espíritu Santo, sino estamos llenos de las obras de la carne, entonces va a haber desacuerdos, va a haber divisiones, va a haber sentimentalismos, va a haber resentimientos, va a haber fricciones y finalmente va a haber una división que va a afectar al cuerpo de Cristo y va a ser un mal testimonio para el mundo, ¿verdad? Entonces, leamos lo que sigue diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, y estamos en el capítulo 1, que Pablo les ruega que tengan una misma mente, un mismo parecer, y no haya entre vosotros divisiones. El versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Les decía yo, no que los de Cloé fueran chismosos, es que era gente que le informaba a Pablo para que Pablo pudiera actuar y corregir las deficiencias de cada iglesia, intervenir para que hubiera una buena salud espiritual en la iglesia. ¿Sí? Hay gente que tiene la idea de que no, si le digo al pastor me van a decir que soy una chismosa, o si le digo al pastor se va a poner triste. No, usted tiene que decir lo que usted esté viendo al pastor, ¿sí? No a nadie más, porque se hace el chisme, ¿sí? Y si alguien le hizo daño a usted, usted tiene que ir con el que le hizo daño. No hacer una escena, un teatro con otros hermanos de lo que le pasó. No, ve con aquel que tiene algo, que tú crees que tiene algo contra ti, y reconcíliate con tu hermano. Y si no se quiere reconciliar, lleva 2 testigos. Y si no se quiere reconciliar, lleva a todos los representantes de la iglesia. Y si él ya no quiere nada, explotó en ira y dice: no quiero nada, estoy sentido, la cosa no es así, y dice: ya me voy. Entonces dice: pues déjalo ir, como un publicano y pecador. Es terrible. O sea, la iglesia tiene autoridad. La iglesia es una institución que Dios puso en esta tierra con autoridad. Y es para que nos sanemos, para que nos corrijamos, para que crezcamos juntos y aprendamos de nuestros errores. Ahora dice: he oído de los hermanos de Cloé que hay entre vosotros contiendas, pleitos. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Los que decían de Cristo eran los peores. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Porque hay gente que idolatra al pastor, idealiza a un líder religioso, y realmente nosotros somos tan humanos como ustedes, somos siervos, y el que tenemos que adorar y darle toda la gloria es a Cristo.
Y claro que cada pastor, maestro, predicador, líder en la iglesia tiene diferentes dones. Y quizá vas a admirarlo, no tiene nada de malo admirar, pero no idealizar ni menos idolatrar. Por eso dice Pablo, ¿acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y concluye en el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El inconverso se le hace una loquera el evangelio. No cree, a mí se me hacía una loquera el evangelio, la verdad, lo religioso. Llegué a ir a burlarme en la puerta de las iglesias católicas y blasfemar ahí. Igual en las protestantes. Llegué a burlarme. ¿Verdad? Pero cuando llegó el día que pude creer y que Dios me tocó, pues la cosa fue distinta, ¿verdad? Como Pablo. El Señor cambió mi vida, cambió mi perspectiva, ¿verdad? Tuve fe. Y no es porque sea me enorgullezca de que tuve fe, ¿verdad? Fui salvo por su gracia. El don o la gracia es eso, un don inmerecido. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y es un don de Dios. Yo creo que el don de Dios es la gracia. Es el regalo de Dios, es la salvación. Yo no me salvé a mí mismo. Yo creí. Y el que no cree va a ser condenado. Va a ser condenado. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 3, que es lo que sigue hablando de las divisiones. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí también hay polémicas a veces que dicen, no hay cristianos carnales ni espirituales. Son cristianos. Pues aquí Pablo dice que la iglesia de Corinto, los santificados en Cristo Jesús, eran carnales. Y no pudo hablarles como a gente madura, les hablé como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Hay gente que pasan 10, 20, 30 años y no son capaces todavía de digerir una buena predicación de la palabra de Dios. Se duermen o se aburren. Y quieren nada más la lechita, lo light, así lo que no se requiere mucho digerir. Dice, no pude darles vianda pesada, fuerte, les di leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué hubo? Contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres carnales, siendo santificados en Cristo Jesús? Como empieza diciendo Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores. Yo me recuerdo a mi hermano Daniel Oz cuando lo vi por primera vez. Peladón, güero, de lentes, gordo. Pues yo creo que 1.90, fácil medía. Con unos pantalones así como, pues no era elegante el señor, vestía sencillo, creo que se los tenía un poquito arriba del ombligo, más fajaditos así lo recuerdo yo.
pero era un tremendo apasionado por las almas. Y él estaba interpretando cuando yo llegué a esa iglesia. Y ahí me convertí a Cristo. Imagínate, ¿verdad? Entonces, nosotros somos servidores por medio de los cuales la gente puede creer. Pero el que hace la obra salvadora es Cristo. Amén. Y hay gente que cree, pero no cree para salvación. Cree porque dice, pues sí, realmente tiene sentido. Pero al final no les vemos frutos de arrepentimiento. Hay gente que dice, ese hermano ya es cristiano. ¿De veras? ¿Desde cuándo? Dijo, no, yo hace mucho que hice la oración con él, la oración de fe. Le digo, pues yo nunca he visto que venga a la iglesia, que dé frutos de arrepentimiento. ¿Verdad? Hay que creer y hay que arrepentirse. Arrepentíos, decía Jesús, y creed al evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta la semilla y luego que va y le riega y lo disipula y entiende lo que realmente es el evangelio y ya le cae el 20 y entonces empieza a caminar con Cristo. Uno planta y otro riega, pero los dos son la misma cosa. El que da el crecimiento es Dios. ¿Sí? No tenemos por qué enojarnos ni pelearnos. Nadie es mayor que otro, porque todos somos colaboradores de Dios. Versículo 9. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante. Entonces, amados hermanos, ahora, donde quería llegar, y con eso termino, aquí en el capítulo 3 precisamente, es que estas disensiones, estas divisiones que tenemos que arreglar, hermanos, tenemos que arreglar. Empieza a meditar ahorita ya. A ver, ¿con quién estoy enojado? ¿Con quién estoy resentido? ¿Con quién me peleé? ¿Con quién discutí? ¿Con quién pienso que me agredió o que lo agredí? ¿Ya lo perdoné? ¿Puedo mirarlo a los ojos, saludarlo, abrazarlo? Y si no, ¿por qué no vas y le pides perdón? ¿Y por qué no vuelven a unirse como hermanos en Cristo y trabajar juntos? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Verdad? Porque mira lo que dice este capítulo 3 más adelante. 16, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Otra vez hace referencia al templo, como en el capítulo 6 que hablamos de la inmoralidad sexual. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ese templo no puede estar manchado por el resentimiento, por la contienda, por la envidia, por los celos, por la división. No, porque ese templo se va a ir destruyendo con esos pecados, aunque no parecen tan graves. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Con quién estás enojado? Enojada. ¿Con papá, con mamá, con el pastor, con tu líder, con tu hermano en Cristo, con tu vecino, con tu cuñada, con tu cuñado, con tu yerno, con tu nuera? ¿Con quién? Esta vida es tan corta que no vale la pena estar resentidos, estar enojados, amargados. Menos. Tan bonito que es sonreír, tan bonito que es ver la luz del día, la naturaleza, las montañas, el mar, la lluvia, los árboles, etcétera, las estrellas. Tan bonito es que ver la sonrisa de un niño, de mis nietos. Yo le decía a un hijo mío que no quisiera que nunca nos separáramos, ninguna de las familias que son mi descendencia, nunca, porque
somos la misma sangre. Y es un testimonio ante la iglesia y ante el mundo. Es un testimonio. Y el diablo lo que quiere es que des mal testimonio, que des un reflejo de desastre, de división, de desorden, de tristeza, de amargura, de unas emociones todas ahí revueltas, que cuando puedes las sacas y explotas. No, Dios quiere limpiarnos y santificarnos. A los de Corinto Dios les dice: a los santificados en Cristo Jesús. ¿Sienten que somos santificados? ¿Sienten que somos santificados? Vamos a pedir al Señor que nos santifique más, por favor. Pónganse de pie. Y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos para estar unidos. Ayúdanos para no dividirnos nunca. He visto pastores llorando porque un líder les dividió la iglesia. He visto pastores heridos, que se quedan heridos porque se quedó casi solo y el otro se llevó casi todos. Esa no es una plantación de iglesia, esa no es una fundación de iglesia. Ese es un robo de ovejas. Y bueno, dice, pues es que las ovejas se quisieron ir conmigo. Pero no se debe dar eso, así no se debe de dar. Y es que todas estas obras de la carne, celos, contiendas, envidias, ira, enojo, pleitos, disensiones, el clímax final es la división, la separación. Y eso es lo que causa muchos estragos y mal testimonio en el mundo. Cierra tus ojos y pídele a Dios que nos santifique más, que su Espíritu Santo nos una como Jesús y el Padre es uno, que seamos uno con Él, y que aunque tengamos diferencias y posturas diferentes y diferentes formas de pensar, nos una, como dice Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no le importó ser igual a Dios. Eso es lo que a veces nos detiene, nuestro ego. Jesús no le importó su autoridad, su investidura, su deidad. Dijo: yo voy y me voy a humillar y voy a tomar forma de siervo y voy a ser obediente hasta la muerte de cruz, porque Él nos ama y quería establecer su iglesia y que fuéramos uno. Señor, perdónanos si no hemos sido uno, perdónanos si no tenemos el mismo sentir, perdónanos. Tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en ti, de humildad, de despojo, de entrega y de obediencia. Señor, ayúdanos para mantenernos unidos. Esposos, manténganse unidos hasta que la muerte los separe. Familia, estén unidos. Familias extendidas, estén unidas. Iglesia, estemos unidos. Todos tenemos diferentes dones. Todos valemos la sangre de Cristo. Mire qué precio tan hermoso. Por eso dice Pablo en el capítulo 6 de 1 Corintios: porque sois comprados por precio y no sois vuestros. Él nos ha comprado, nos ha redimido con su sangre. Y antes sí éramos avaros, fornicarios, ladrones, adúlteros. Algunos de Corinto eran homosexuales, pero habían sido cambiados por el poder de Dios y por el Espíritu Santo, que los había transformado en nuevas criaturas, y la sangre de Cristo había lavado sus pecados. Eran chismosos, contenciosos, peleoneros, mal hablados, maldicientes. Pero Cristo hizo la obra
Y porque hizo la obra, estamos seguros que ahora estamos en Cristo y podemos ser unos con Él, uno con Él y con el Padre. Y esta iglesia unida jamás será vencida. Hay muchas almas, hay mucho trabajo. Quiero decirles que este lugar puede ser insuficiente y tendremos que abrir otras iglesias para que el evangelio sea predicado y más almas crean. Y quizá muchos de los que están sentados ahora, Dios los va a levantar para ir a abrir obra en otra parte. Más pastores, más maestros, más profetas, más apóstoles, más evangelistas, más ministerios que edifiquen, que construyan, que preparen a los santos para la obra del ministerio. Están vigentes, yo lo creo. Más de tus dones espirituales, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Más unidad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Si estás sentido, herido, quiero decirte que Cristo fue más herido que nosotros. Su cuerpo estaba reventado de heridas. Isaías dice que no eran llagas, sino que era una llaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y por cualquier cosa nosotros queremos aventar la toalla. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser uno y a servirte con todo nuestro corazón. Y jamás apartarnos de tu presencia, Señor, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor. Si tú quieres recibir a Cristo y arrepentirte y que Él te salve con su gracia, solamente pídele que te perdone. Y tú tienes que estar dispuesto a dejar aquello que ofende a Dios y caminar con Cristo arrepentido, quemar tus naves. Borrón y cuenta nueva lo puede hacer el Señor y tú ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, porque Él lo hace en forma sobrenatural. Hazlo ahora, ahora hazlo, no esperes para mañana, hazlo ahora. Deja que Dios te siga hablando cada día. Él es el que te va a salvar. Nosotros no podemos hacer nada por ti, solamente predicarte el evangelio, y tú tienes que creer y arrepentirte. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén.